Muy bien, con la portada de una modelo. Ya, grabando, ¿no? Muy bien, ahora nos toca ir a Canvas. Ok, eh, fíjense, ¿me están escuchando? Sí, Jóvenes, sí, profe, Sí, ya, ¿te listo, ya. escucha? Ya, Sí. siempre confirmen, por favor, no voy a ser que esté hablando, pero al vacío. Ocas. Muy bien, entonces la semana 1 tiene la misma estructura, ¿no es cierto? La semana 2. Muchos, por ejemplo, la tarea han hecho, en realidad, la tarea era del foro 1, ¿no? profe, Sí, dime. Del sobre foro eso temático, creo que. ¿Ah? no Sí, me llegó a dime. salir, no me llegó a salir la tarea. Profe, no habilitó el foro. O A sea, mí el foro tampoco, no profe. estaba, En los módulos, bueno, no me aparece nada a mí. no se ha Bloque uno habilitado, foro. A mí profe. tampoco. ¿De Sale qué como no módulo habilitado. eres? ¿De qué módulo usted? Yo soy del bloque 3 de 7M. Sí, al final nomás 3 7, ¿no? 3 de 7M. Pero creo que no hay 7, hoy hay hasta el 5, no hemos tomado 5 bloques. No, en esa lista aparecemos todos de los 7 bloques, pero no está por bloques, estamos todos. Ah, ya, ya, ya. Sí, hay una confusión. El ingeniero Ceballos Profe, nos pero iba a yo le ayudar. hablé, yo me comuniqué con el profesor Ceballos y él me dijo que como se había separado en subbloques, usted tenía que subir para todos los subbloques. Los mismos, o sea, lo mismo que está en los módulos para el bloque 1, creo, usted lo Ujú. tiene que subir para todos. Eso me dijo el profesor Ceballos. Pero sabe que es súper complicado. Tendría que hacer todo. Mira, todo esto no lo puedo copiar y pegar, ¿de acuerdo? Si no, tengo que construir, ¿no? Tengo que entrar primero en la presentación. O sea, yo traté de hacerlo esto y no hay cómo. Entonces, sí, sí le dije al ingeniero Ceballos que por favor me ayudara, es que esos sistemas de repente lo reproducen, porque es la primera vez que pasa esto, ¿no es cierto? Por eso que bloque por bloque todos los PPT les he enviado, ¿ah? Eso sí les llegó, ¿no? Sí. Entonces ahora todos los bloques vamos a ver las tareas si desean, a ver, pero si están viendo, ¿no es cierto? Entonces siempre las indicaciones de la semana, ¿de acuerdo? Eso sí está en todos. Si desean, les van a entregar todos los links. Por ejemplo, aquí está todos los links de todas las clases jóvenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está, donde dice, estimado estudiante, bueno, la semana 2. Hay un primer video porque podemos ver si desean aquí, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, el foro de bienvenida es lo que estamos haciendo ahora. Estamos dialogando para que no sea muy cansado la clase, ¿no es cierto? Entonces, comprenderán que todos nos estamos, ustedes, o yo más que ustedes, me estoy adaptando al sistema porque el Canvas cambió totalmente, no sé, es distinto del ciclo pasado. Por ejemplo, en el tema 1 habla sobre la teoría de mediciones de distancias. Es toda una teoría. O sea, mira, la topografía está basada en en dos teorías. La teoría de mediciones y otra es la teoría de errores. Eso vamos viendo. En la clase 1 le dije que los errores está presente en todo, por más que utilice el instrumento más sofisticado, ya veremos cuántas clases de errores hay. ¿De acuerdo? Pero siempre está presente, puede ser pequeño o bastante. Por eso tenemos que hablar bastante sobre todo lo que es la diferencia que hay entre exactitud y precisión. ¿De acuerdo? Entonces, y en el desarrollo del tema hemos visto que que es el PPT principal, ¿no es cierto?, en el desarrollo que vamos a hacer. Sin embargo, hay algunos links que nos va a ayudar, algunos pequeños de YouTube,
que nos van a ayudar a redondear. Eso al final creo que vamos a hacer. Vamos a ver esto. Y luego es el cierre como debe ser. Muy bien, entonces, entonces hay indicaciones de cada semana y están los links de cada clase, ¿no? Entonces, en la segunda semana, por ejemplo, tenemos a ver, medición de distancias, por ejemplo. Si vemos aquí, hay un pequeño link que nos indican cuál es la forma de medir correcto. Todos podemos medir, ¿no es cierto? ¿Quién no sabe medir una distancia horizontal? Pero tiene ciertas técnicas, ¿no es cierto? Esa es teoría. Por eso que la universidad se caracteriza en eso, de alguna manera vamos a tener que seguir investigando, viendo, teniendo la base, ¿no es cierto? Pero hay diferentes tipos de mediciones que vamos a ver. Otro problema es, por ejemplo, cómo yo realizo las mediciones en distancias inclinadas. ¿Cómo creen que se mide si yo tengo una pendiente, no sé, de 30 grados? ¿Cómo miden? No es como medir una distancia horizontal. Eso vamos a verlo, por ejemplo. Entonces vamos viendo la clase central y vamos a reforzar con los PPTs en este caso. Entonces, como ven, esta es la semana 2, teoría de mediciones y errores que les dije al momento de la introducción. ¿Ustedes saben qué cosa es medir? ¿Qué dicen, caballeros? ¿Qué será medir? La vez pasada tocamos algo. ¿Qué se requiere para medir? Darle un valor cuantitativo a cierta cantidad. Ya, claro, sí, claro, en ingeniería se cuantifica todo, de hecho. Y para eso tenemos que tener, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué se requiere para medir? A ver, Un instrumento. Un uno, sistema de medición, profe. ya, un instrumento topográfico puede ser de lo más simple hasta lo más sofisticado que vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? ¿Qué más se requiere para medir? ¿Un instrumento lo suelto ahí y solo se mide? Un operador, profe. Operario. Un operador. Excelente. ¿No es cierto? Son condiciones los básicos. ¿No es cierto? Y depende qué es lo que voy a medir. Siempre se necesita, ¿se puede necesitar solamente un operador para medir? ¿O será dos o más? ¿Qué opinan? Dos o más, profe. Yo creo que sí, ¿no? Si me dicen agarrar una wincha de aquí a la otra esquina, debe haber alguien que jale. Claro, ahora hay unos distanciómetros láser que dan hasta, no sé, 50, 60 metros, creo. O sea que es como un aparatito, como así están tomando para el antivirus las mediciones de temperatura, esos son tipo, ¿cómo le llama esto? Son remotas. Igual, yo puedo disparar, pero para eso tiene que tener dos condiciones. Yo tengo que disparar a una pared que sea lisa, puede ser roca o una pared. Pero si, por ejemplo, fuese una pared de adobe o un cerro que está cubierto de suelos o tierra que le llamamos, no rebota, por lo tanto no va a medir, tiene condición. Pero es para distancias pequeñas o distancias inaccesibles, ¿no? Las estaciones totales, hay unos robotizados, tienen eso. En las minas, por ejemplo, hay zonas peligrosas. ¿Quién va a ir allí?
¿no es cierto? Estás trabajando y se te cae un planchón que se llama un tremendo bloque de roca y muere el operador. Entonces hay unos que son remotas y lanzan así como rayos láser y el rebote va captando. Pero, ¿qué pasa si hay una fractura? El láser se va de frente y no marca nada. Entonces el operador debe tener criterios para eso. Bueno, sigamos. También hay otro tipo de medida que una sola persona puede hacerlo, ¿ah? Y ya vamos a verlo, por ahí tengo hasta un pequeño video creo que tenemos. Muy bien, las cintas métricas permiten realizar levantamientos topográficos preliminares del terreno. Esto se utiliza para conocer el terreno, o sea, las dimensiones del terreno, antes de realizar cualquier otra tarea. El método de medir la distancia horizontal entre dos puntos con una cinta métrica también se le denomina wincha, ¿no es cierto? ¿Cómo se escribe wincha, caballeros? ¿Con W o con H? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, caballeros? Con H o con W se utiliza wincha, porque ahora W. Con W. sí, es W es en realidad. Con H no se escribe con H, con W es. Viene del verbo wincher. Muy bien. El método de medir la distancia horizontal entre dos puntos es lo más sencillo que podemos tener, pero cuando es plano, ¿de acuerdo? Cuando es plano, pero si es inclinado, tiene su propia metodología. ¿Qué cosa es medir? Proviene del latín metiri, ¿no? Que significa comparar algo, ¿de acuerdo? Medir es determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación, ¿no es cierto? Por comparación, ¿ah? ¿De acuerdo? Un segundito, va a compartir la pantalla. Para que de todas maneras me vean, no vaya a ser que crean que es una grabación. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, ese es medir, ¿no es cierto? Para medir se necesita un instrumento, dos operadores. Entonces, medir, ¿qué es medir? Determinar la longitud. Puede ser una extensión, puede ser volumen o capacidad de una cosa por comparación con una unidad establecida, que se toma como referencia, ¿no es cierto? ¿A qué se le denomina esa referencia? Se llama patrón de medida, ¿de acuerdo? Patrón de medida. Entonces, resumamos entonces esto. ¿Qué es medir? Es determinar una determinada longitud, área o volumen. Y para esto tengo que tener, ¿qué? Un patrón de medida. ¿Ustedes tienen idea cuál es el patrón de medida de una distancia? El metro, profe. El metro, correcto. El metro. Y si es volumen, metro Metro cúbico. cúbico. Muy bien. ¿De acuerdo?
el metro es para nosotros, pero para los norteamericanos, ¿cuál es el patrón de medida de una longitud? Pies. Pies, muy bien, pies. Y para medir alturas es el metro, pero ¿qué utilizan los norteamericanos en este caso? ¿Millas? Pies, Pies, ¿cuál? ¿no? Pies. Pies también, por eso dicen que a 3.000 pies de altura, o si es para profundidad, a 3.000 metros, ¿no es cierto? Por ejemplo, del nivel del agua a 2.000 metros en el océano, ¿no? 3.000 pies. ¿De acuerdo? Entonces, son pies. Entonces, por eso dice, por ejemplo, cuando perforan para explorar el petróleo, dice, no, a 2.500 pies y no hemos encontrado nada, ¿no? Y nos hemos gastado 30 millones de dólares o soles. ¿Ok? Entonces, estamos. Entonces, ese patrón de medida que generalmente es un instrumento graduado con dicha unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si ustedes supieran, ¿cómo creen que es el patrón de medida, el metro? ¿Cómo creen que es el metro? Mira, parecen preguntas simples. De otra manera la voy a preguntar. ¿Cómo creen que es el metro? ¿Será de madera? ¿Será de fierro? ¿Qué opinan? Porque el patrón de medida del metro se encuentra en París. Si no, pues para los chinos el metro sería un determinado tamaño y de repente para nosotros un poco más grande, ¿no? ¿Cómo creen que es el patrón de medida? ¿Tienen idea de qué material será hecho? ¿Es de metal, profe? Ya, pero ¿qué metal? Pues? De fierro, de oro, de plata, de cobre. Mira, tiene que ser un material que no se dilate, ¿no es cierto? Tampoco se contraiga. Por ejemplo, un metal que tú dices, por ejemplo, por eso que en la industria de la construcción siempre hay que guardar un espacio, hasta en concreto. ¿Cómo se llama eso? Cuando tú ves que están haciendo una pista de concreto, tienen que guardarlo un pedazo, creo que son 3 centímetros, que cuando haya una dilatación del concreto, de por sí no se, explotaría. Junta de dilatación, ingeniero. Así es, junta dilatación. Igual sucede en los rieles de tren o en toda estructura que se hace, por ejemplo, en los puentes, hay una junta de dilatación. Entonces, el metro no podría hacer eso, ¿no? Entonces, en verano, el metro sería mucho más, en invierno sería menos. Entonces, antes era una aleación de iridio con esto que forma parte, que es un elemento que forma parte del acero. ¿Carbón? Carbono. Carbón es un mineral, pero carbono, sí, no es igual. Pero en geología eso aclaramos muy bien, ¿no? En geología se aclara muy bien porque si no el diamante también es un carbón, pero tiene otra estructura. Y el carbón está formado por carbono, pero tiene otra estructura. Bueno, eso es en geología. Muy bien. Entonces, ahora, el patrón de medida
es la combustión de un elemento que se llama Krypton 176, creo. ¿De qué se alimenta Superman, ah? Jóvenes. Kryptonita. Kriptonita. Kriptonita, ¿no? Comida. Kryptonita. Kriptonita. Pero el cristón es un elemento químico de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, la combustión de ese elemento da longitudes de onda, desde lo más claro hasta lo más oscuro, que es el violeta. Entonces, esa onda de luz, ¿no es cierto?, que se da cuando hay una combustión de ese elemento, ese es el metro, para que tengan idea. ¿Ok? Muy bien, antes era de madera, pero después ha ido cambiando. Entonces, muy bien. Entonces, las unidades de medida ustedes ya saben, ¿no? Que es el metro, áreas es el metro cuadrado, o sea, en longitud es el metro, y en ángulos, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la unidad de medida de los ángulos? Grado, minuto, segundo. Es el sistema sexagesimal. Pero en Estados Unidos, ¿qué será? ¿Qué será, caballero? Decimales. ¿Cómo? No, dilo Ya. nomás. No tengas Ya. miedo. Centesimales. No, Las yardas, profe. es el radián. Es el radián, los radianes. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. La brújula es muy necesaria por nosotros y nosotros utilizamos aquí casi en todas partes del mundo ya se utiliza esto ya se ha uniformizado. El sistema internacional de medidas se ha uniformizado, ¿no? Es sexagesimales. Hay brújulas sexagesimales, pero alguien había ido a la Cachina y resulta que compró una brújula. El Grunton es uno de los más, es como decir un carro Volvo, ¿no? Es una de las mejores calidades, ¿no? Los norteamericanos son los que tienen la mejor calidad en brújula. ¿Y qué pasó? Trae Alegre, que le había costado $50, que normalmente cuesta 480. Y resulta que cuando trajo, quiso marcar y no estaba en grados, estaba en radianes. Entonces cada que medía tenía que transformarlo a grados sexagesimales. Entonces todo un problema. ¿De acuerdo? Es por eso les digo que hay Gracias, radianes. profe. Ah, bueno, es así. Muy bien. Entonces, áreas en metros cuadrados. Una pregunta. Ustedes están viendo el PPT, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Ya, profe. ok. Sí. A veces se sale del Zoom y entonces no se ve. El Canva solo no se ve. El Zoom es el medio, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Ya llegó la señorita Yajaira? Sí, ¿no? Sí, profe, estoy aquí. Ah, ya, muy bien. La vez pasada había otra fotografía en tu portada, ¿no? Ah, Ya, por eso no te reconoce. Muy bien. Muy bien. Lo que le decía, en toda medida, ¿qué es lo que tenemos que ver? Exactitud y precisión. Cualquier instrumento que yo tenga a la mano, va a haber siempre un error. El error tiene que ver con la exactitud y precisión. A ver, un ejemplo les voy a poner. Si tú, ¿qué se necesita para medir un operador y un instrumento?
De repente el operador es muy capacitado y resulta que le toca un instrumento que tiene problemas mecánicos, por más que sea un teodolito. ¿Habrá un error de exactitud o precisión? O puede ser lo contrario. Yo puedo tener un instrumento más sofisticado y el operador tiene dificultades para utilizar. Entonces, como no sabe el operador, no sabe muy bien las características del instrumento, va a tener siempre errores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso será exactitud o precisión? Vamos a ver. Dice, para conocer el valor más probable de una medición, necesitamos una muestra de mediciones finitas, las cuales pueden ser exactas o precisas. Mira, ya nos dice allí, si yo mido, yo voy a cometer no un error, sino mi medición va a ser exacta o precisa. Entonces, ¿qué es exactitud de una medida? Está en función de su absoluta cercanía con la medida real. Fíjense, ustedes han jugado con unos dardos aquí, hay unos dardos aquí, creo que está más grande. Aquí están los dardos, ¿de acuerdo? Si alguien lanza esos dardos, ¿cómo se llama esta cosa, señores? Bull creo que dicen, ¿no? Los que practican el deporte de tiro utilizan estos. ¿Qué pasa si lanzo y justo que cerca o en el punto rojo? Precisión. ¿Será precisión o exactitud? Mira, vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. ¿Qué cosa era exactitud? La exactitud de una medida está en función de su absoluta cercanía con la medida real. Con la medida real, ¿ah? Significa el dardo se acerca mucho más al punto rojo. Y vamos a ver, ¿qué dice, por ejemplo? Precisión es el grado de refinamiento con el que se puede realizar un conjunto de mediciones. ¿A qué se refiere? ¿Al equipo? ¿No es cierto? Cuando yo realizo un conjunto de mediciones, las cuales presentan pequeñas discrepancias, es decir, se refiere a que tan cerca está una medida de la otra. ¿Qué opinan, caballeros? Pero, profe, ¿no se puede poner su medida con su error? ¿Cómo? O sea, la medida, o sea, no se puede poner la medida que supuestamente, o sea, una medida exacta y el error al costado. Eso sería simplemente una distancia de referencia. Lo que pasa es que en la vida real no existe la perfección, diríamos, no existe la exactitud, no existe la precisión, o una medida exacta es relativo la belleza, es relativo la libertad, ¿se dan cuenta? Es relativo a la justicia, o sea, está dentro de esos términos
lo exacto en este caso. O una medida exacta. ¿Qué le parece? Bueno, a ver, ¿es preciso o exacto si alguien, mira, la mayoría ha lanzado los dardos, 5 dardos, un poquito lejos? ¿Qué tal si alguien lanza cerca al punto rojo? Un dardo. ¿Ese es exacto o preciso? ¿Qué opina?